que traemos aquí un tema específico, Plan C, táctica y ética en la Cuarta Transformación. ¿Qué hacer con el Poder Judicial? Tenemos este PDF para compartirlo, ya está en pantalla, Raúl. Sí. En lo global, ¿qué podemos decir de este tema que acabamos de escuchar y de este que nos traes a la mesa? Arturo, esa combinación que hacemos ahí, plan C, un plan C es un plan de contingencia, pero luego lo vinculamos con otros dos conceptos, el concepto de táctica y el concepto de ética en la Cuarta Transformación. ¿Por qué? Porque el asunto de la táctica es el asunto de la instrumentalización de la política, es la actuación directa. Aterrizarla ya. Sí, es concretar la política. Pero la otra cara de la política, Arturo, es el aspecto moral, el aspecto ético. Entonces estás prácticamente poniendo en pugna dos grandes valores. El valor de la eficacia de la política y el valor de la moral. En eso se está moviendo el tema. Y aquí justamente lo que estás poniendo ahí, esta opinión de Voltaire, ¿no? Voltaire, excelente expresión, donde el último grado de perversidad es hacer servir las leyes para la injusticia. Qué terrible. Y surge pues aquí la reflexión del papel que está jugando el Poder Judicial. Y déjame compartir contigo y el amable auditorio y televidentes en redes sociales que nos escuchan. Fíjate que existe un centro estratégico latinoamericano de geopolítica, CELAC. Este organismo realiza investigaciones por toda Latinoamérica y entre el día 28 de septiembre y el 2 de octubre del año pasado hizo un sondeo, fíjate, un sondeo de opinión entre votantes de la Cuarta Transformación. Y la pregunta primera, vamos a decirlo, es: ¿cuál cree que es en estos momentos el principal adversario de la Cuarta Transformación? Y fíjate la respuesta del 49.8% de estos votantes seguros de la Cuarta Transformación: el Poder Judicial y la Suprema Corte. Esa es la percepción de la gente. Y eso es muy importante porque está respondiendo a ese interés. Pero luego hubo la otra pregunta sobre cuáles eran las reformas más importantes que tiene pendiente la 4T. En una primera opción, el 57.8% nos planteó justamente que era la reforma al Poder Judicial. Y esto en cierta medida enmarca lo que comentabas ahorita ahí en el título de esta charla, entrevista que estamos llevando a cabo entre ambos, que es qué hacer con el Poder Judicial. El planteamiento aquí es que el Poder Judicial también tiene que transformarse. Pero luego viene otra pregunta, Arturo, que es muy importante y que se vincula con el aspecto moral, ético de la decisión. Le preguntan a estos mismos personas, pensando en el futuro, ¿de qué forma cree usted que se tienen que elegir las candidaturas? Y el 57.8% sostiene que las encuestas, pero el 38.3% dice que se elija internamente por el voto de los militantes y afiliados. Es decir, es un segmento muy importante que está... ¿Porcentaje? Sí, un porcentaje importante, muy significativo, que está planteando que se revise el método de las encuestas. Bueno, pues creo yo que el asunto del Plan C tiene que ver con esto, absolutamente, Arturo, porque bajo el pretexto del Plan C, de pronto aparecen una serie de acuerdos muy pragmáticos, muy utilitaristas, de sumar a todo mundo. Y lo estamos viendo específicamente en el caso de Baja California. Baja California, al igual que otros estados del país, pero sobre todo Baja California, por el personaje que encabeza aquí al Partido Encuentro Solidario, se convirtió no solo en nota nacional, sino en un tema recurrentemente tratado, por ejemplo, con estos prestigiados y escuchados, leídos periodistas como Álvaro Delgado y Alejandro Páez. Entonces, permanentemente señalando la responsabilidad de la gobernadora. Ese es el centro de su crítica. Vamos a ir a la pausa, Óscar, pero volviendo, nos centramos, bueno, ya nos centramos, ya nos enganchamos con el tema, pero hay mucho más de cuál hablar. Vamos al